Malca, ¿cómo nos damos cuenta que esto pasa muy rápido, verdad? Que nuestra estancia en el mundo es francamente breve. Y hoy tú nos vas a platicar pues de tanta gente y de tantas cosas terroríficas que parece que el mundo se ha olvidado de Afganistán. Es terrible lo que pasa, Malca. Te escuchamos. Completamente, Fernanda. Fíjate que no está en el foco ni siquiera de los medios, están otros temas, pero este problema viene desde hace tantísimo tiempo y tenemos tanto sufrimiento que viene gestándose. De hecho, es el 3er aniversario desde que Estados Unidos se salió de Afganistán, pero el problema viene, yo creo que para entender el problema y la magnitud de lo que está viviendo la gente, hay que hacer un brevísimo, muy breve recuento desde dónde viene el problema. Y yo creo que viene desde, tenemos que recordar un poquito los antecedentes. En 1978, imagínense, los rusos en ese entonces, que era la Unión Soviética, quiere hacer de Afganistán un estado vasallo, un estado dentro de su foco de influencia. Y lo que hacen es tratan de fomentar una rebelión de corte marxista-leninista que falla y entra otra persona que no era afín a Rusia o a la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hacen? Leonid Brezhnev, quien era el presidente en ese entonces de la Unión Soviética, lo que hace es invadir Afganistán. Y como reacciona a esa invasión, que nunca sentó bien en la población, salen estos mujahidines. ¿Quiénes son los mujahidines? Son un grupo de personas, de hecho eran muchos grupos, a veces disímiles, que tenían un enemigo común, que eran este régimen impuesto, y son los islamistas. Y estos islamistas están combatiendo a Rusia todo el tiempo. Obviamente Rusia tenía una forma de combatir como un ejército fijo, no sabía combatir como los mujahidines lo hacían, que era con una guerra de guerrillas. Y entonces al final, para no hacerles el cuento muy largo, al final los rusos entienden que esta guerra no tiene salida. Tienen unas victorias, pero los mujahidines, con el terreno montañoso y el terreno tan complicado que es Afganistán, empiezan, y claro, y la simpatía que tenían en la población, empiezan a no perder, empiezan a entender que era una apuesta equivocada haber entrado a Afganistán. Entonces, ¿qué hacen? En el 88, 89 se empiezan a salir, la Unión Soviética colapsa en el 91 y los dejan en completa indefensión. Ahora sí, cuando no tienen un enemigo común, pues estos grupos empiezan a pelear entre ellos, y quienes, como siempre, sufren, la población civil. Y lo que surge es este Talibán, que es un grupo que tiene una visión muy estrecha del Islam a través de la Sharia, donde básicamente las mujeres no existen, donde tienen derechos limitados. La mujer tiene que confinarse a su casa, no puede hablar, tiene que obedecer al esposo en todo. Y la gente y las minorías obviamente no tienen derechos iguales. ¿Qué pasa? Viene 9/11 de 2001 y entonces viene todo el relajo donde ustedes se acordarán que es la invasión americana buscando a Al-Qaeda, que tenía una afinidad muy grande con el Talibán, y el Talibán la estaba protegiendo. A Talibán se le solicitó en muchas ocasiones que libere y que entregue a Osama Bin Laden. Pues entra a Estados Unidos, otra vez con esta visión de vamos a tratar de erradicar el terrorismo, vamos a tratar de erradicar al Talibán y a todos estos grupos islamistas que tienen una incidencia en la población, no se equivoquen. La gente en el terreno sufre muchísimo. Y en el proceso tenía muchas finalidades Estados Unidos. Una, tratar de tener un gobierno central muy fuerte con instituciones occidentales, tratar de erradicar estos grupos que representaban un peligro para el occidente, Talibán, Al-Qaeda, y claro, tratar de capturar a Bin Laden. Vamos a seguir un paso más adelante. Viene la administración Obama y ¿qué hace? Siempre se trató de tener un plan de salida, pero no se estaban gestando las condiciones para poder crear la estabilidad para un plan de salida. Viene Obama, aumenta más tropas con la intención eventualmente de fijar una fecha para salirse.
No se logra porque no se logran las condiciones en el terreno y se va aplazando. Se usan otras tácticas. Siempre hay lo mismo que sucedió con los rusos, que fue victorias del Talibán y avanzaban un poco estas tropas de la OTAN con Estados Unidos, que era una coalición, iban obteniendo victorias, aplastan al Talibán, pero el Talibán, como en todos estos movimientos mujahidines, no solo recluta a gente de Afganistán, vienen combatientes que creen en el yihad y creen en la imposición de Islam en todas las fronteras y vienen de otros lugares. Viene la administración Trump, se los estoy haciendo súper rápido, viene la administración Trump y dice, oigan, nos tenemos que salir y eventualmente pacta con el Talibán de que no tienen que atacar las tropas. Biden se encuentra en esta misma situación de que la situación en el terreno está pésima y todavía no se concreta. ¿Qué pasa? Pues ustedes recordarán estas horribles imágenes de que Estados Unidos se sale dejando a todos aquellos que cooperaron con Estados Unidos en la total indefensión. La gente sabía que el Talibán iba a venir por ustedes. ¿Y qué está pasando ahorita en Afganistán? Un lugar olvidado. ¿Dónde están esas manifestaciones pidiendo que las mujeres ahora se les ha quitado la voz, se les ha quitado incluso poder hablar en público, poder salir en público? Es tremendo lo que está pasando. Conciencia. Permíteme, déjame ir a anuncios QTF y vuelvo contigo. Perfecto. Porque sí me parece muy importante señalar, digo, los hombres no pueden afeitarse ni usar corbata, en fin, pero las mujeres se les ha prohibido hablar en público. No pueden escuchar la voz de una mujer. Sin duda alguna, Malka Novigrod, la violencia es macabra, lo que se está viviendo en Afganistán. ¿Qué prohibiciones surgieron recientemente, Malka? Te escuchamos unos cuantos minutitos. A ver, Fernanda, primero, obviamente no es solo sobre las mujeres. Hay mucho, es un ambiente de terror para muchas personas porque la Sharia aplicada en su forma más estricta permite ejecuciones públicas, permite cortar las manos a quien roba, y las mujeres ni se diga, las mujeres no pueden ir a la escuela, las mujeres no pueden trabajar, las mujeres son nulificadas en todos los sentidos. La voz ofende, su presencia ofende, se tienen que cubrir la cara, y son otras cosas. Pero, a ver, este gobierno de Talibán este gobierno de los talibanes no ha sido reconocido internacionalmente. Pero, por otra parte, siempre hay gobiernos que ayudan a que sobrevivan este tipo de gobiernos como el Talibán. Por ejemplo, China y Rusia le están inyectando dinero a este gobierno del Talibán. Entonces, ¿tú crees que les importa si son reconocidos internacionalmente? Lo cual nos lleva también a otro punto. ¿Por qué siempre hay una concentración de ciertos temas en los medios, pero otros temas que están pasando cosas atroces nunca los escuchamos? Porque hay intereses de por medio muy financieros que están fomentando que se hablen de unos temas y de otros temas le importa al mundo nada. ¿Dónde están las feministas abogando porque las mujeres, por ejemplo, yo te lo pongo, las mujeres no pueden trabajar? Imagínense que una de estas mujeres pierde un esposo. ¿Qué opciones tiene para sobrevivir? Ninguna, más que salir a mendigar. Y no tiene o prostituirse o hacer algo. No tiene una presencia, no tienen derechos las mujeres ni las poblaciones. Es siempre una persecución. Quien no suscriba los ideales del Talibán, de una forma de ver al Islam en su más primitiva, en su más esencial y destructiva, sin derechos humanos, sin nada, que ustedes me dirán, pues bueno, son conceptos occidentales. Pues bueno, no lo son. Por eso hay una organización de las Naciones Unidas, por eso hay esfuerzos de tratar de que todos tengamos derechos humanos. Esto no está siendo ni siquiera visto en Talibán, y mientras menos le pongamos la vista a este problema y a este país, más se darán los abusos impunes. Las mujeres no existen, las mujeres no tienen voz, las mujeres son un producto del cual se sirven los hombres, del cual aguantan una violencia tremenda. ¿Por qué? Porque están a disposición completa de los deseos del hombre. Y lo mismo vemos en otros lugares.
No se equivoquen, esto es una violencia que no podemos permitir. Alguien que está abogando por unos problemas internacionales como los que vemos en el Medio Oriente o en otros lugares donde mujeres han sido violadas y donde mujeres han sido mermadas en sus derechos, tienen que voltear a ver a Afganistán y tienen que también alzar su voz para Afganistán, por congruencia simplemente, Fernanda. Malca, aquí el tema es, y creo, el silencio de las Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El silencio es brutal, es maquiavélico también, ¿eh? Porque ahí no hay interés, ahí no hay dinero. Quienes están dando mucho dinero a instituciones son muchos países árabes que tienen, y China y Rusia tienen influencia en esos lugares. China y Rusia se están súper beneficiando, fomentando negocios y fomentando. Irán, no se diga, Irán hasta hizo un pronunciamiento de bienvenidos al eje de la rebelión al talibán. Entonces, no se equivoquen, o sea, esto tiene un interés claro y este silencio es un silencio cómplice de las instituciones y de todos aquellos que nos interesa el derecho de las mujeres y el bienestar de las mujeres, y queremos que este mundo sea mejor y que sea más egalitario, y no podemos permitir con nuestro silencio cómplice que eso siga ahí. Gracias, Malca Novigrot. Gracias, maestra, abogada internacionalista, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?